Imaginen por un instante un número, 50.000. Ahora, imaginen que ese número representa algo tan íntimo, tan personal y, para muchos, tan elusivo como las oraciones contestadas. 50.000 oraciones. No se trata de una metáfora poética, ni de una hipérbole religiosa. Es la asombrosa afirmación de la vida de un solo hombre, George Mueller, un hombre cuya existencia desafió la lógica, la economía y, para algunos, incluso las leyes de la probabilidad. Su legado no es una colección de sermones o tratados teológicos, sino una crónica viviente de una fe que movió montañas y, más concretamente, proveyó sustento, hogar y educación para miles de huérfanos, sin que jamás pidiera un centavo a nadie, confiando únicamente en la provisión divina. Este es el enigma que nos convoca hoy, la promesa de desvelar el secreto detrás de las 50.000 oraciones contestadas de George Mueller. ¿Cómo es posible que una persona, en la Inglaterra victoriana del siglo XIX, pudiera experimentar tal torrente de respuestas directas y tangibles a sus súplicas? ¿Fue un truco, una coincidencia monumental? ¿O acaso una manifestación palpable de algo mucho más profundo, una conexión con lo divino, que la mayoría de nosotros apenas roza en nuestros momentos de mayor desesperación? Prepárense para embarcarse en un viaje que no solo explorará los hechos históricos de su vida, sino que también ahondará en la esencia de una fe que, si se entiende y se aplica, tiene el poder de transformar nuestra propia realidad. No estamos hablando de una historia cualquiera. Estamos hablando de un testimonio viviente que aún hoy resuena con una fuerza inquebrantable, ofreciendo esperanza y un modelo radical para aquellos que anhelan ver el poder de la oración manifestado en sus propias vidas. La historia de George Mueller es un faro de luz en un mundo que a menudo se siente abrumado por la incertidumbre y la desilusión. Es la crónica de un hombre que, partiendo de orígenes humildes y una juventud turbulenta, encontró un propósito que lo llevó a fundar y mantener una red de orfanatos en Bristol, Inglaterra. Lo extraordinario no solo fue la magnitud de su obra, sino el método que empleó. Mueller se negó categóricamente a solicitar fondos a cualquier ser humano. Nunca envió cartas de recaudación. Nunca hizo llamamientos públicos por dinero. En cambio, su estrategia era singular y, para muchos, temeraria. Presentaba sus necesidades directamente a Dios en oración. Y, de alguna manera, el dinero, la comida, la ropa, los edificios e incluso el personal siempre aparecían, a menudo en el último minuto y de las fuentes más inesperadas. Esta serie documental, 50.000 oraciones contestadas, El secreto de Mueller, es una inmersión profunda en la vida de este gigante de la fe. A lo largo de 15 episodios, desentrañaremos no solo las impresionantes estadísticas de sus oraciones contestadas, sino también la filosofía, los principios y la disciplina espiritual que sustentaron su inquebrantable confianza. Exploraremos sus inicios, sus luchas personales, las decisiones audaces que tomó y los milagros cotidianos que se convirtieron en la norma de su existencia. Más allá de los números y los hechos, buscaremos el corazón de su legado. ¿Cuál era su secreto? ¿Cómo cultivó una fe tan profunda que los desafíos más monumentales se disolvían ante sus ojos? ¿Qué podemos aprender de este hombre para aplicar en nuestras propias vidas y experimentar un eco, aunque sea pequeño, de su extraordinaria historia de fe y providencia divina? Los invitamos a desvelar este enigma con nosotros. Un viaje inspirador que promete cambiar la forma en que perciben la oración y la fidelidad de lo que él llamaba un Dios vivo. Pero, para comprender la magnitud de su legado, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que se convirtiera en el gigante espiritual que conocemos. Nos adentraremos en los primeros años de un hombre que, lejos de nacer con una inclinación a la santidad o la piedad, emergió de una infancia y juventud marcadas por la desobediencia, el engaño y una profunda rebeldía. Esta es la historia de George Mueller, el muchacho que sería el futuro visionario de la fe, pero cuyo comienzo fue sin duda un inicio verdaderamente inesperado. George Mueller nació el 27 de septiembre de 1805 en Krapetsden, Prusia. Desde el primer aliento, nada en él presagiaba la extraordinaria vida de servicio y devoción que viviría. Su padre, un recaudador de impuestos de clase media, era pragmático, enfocado en el éxito terrenal y la educación formal. La moralidad, la honestidad y la espiritualidad genuina eran conceptos ajenos en su enseñanza. El ejemplo paterno, que aspiraba a la respetabilidad mundana, carecía de un fundamento ético o moral riguroso, lo que sentó un precedente problemático para el joven George. Desde temprana edad,
George mostró una preocupante inclinación al vicio y la deshonestidad. Con solo 10 años, ya era experto en el engaño a maestros, compañeros y a su propia familia. Sus primeros pasos estuvieron plagados de robos, mentiras y astucia para eludir la responsabilidad. No era un niño travieso. Su brújula moral parecía descalibrada buscando gratificación inmediata sin considerar consecuencias. A los 11 años, ya disfrutaba del juego, el alcohol y el hurto, incluso robando dinero del erario público de su padre. Una audacia y falta de temor que revelaban una profunda disociación entre sus actos y cualquier sentido de culpa o remordimiento. La pérdida de su madre, a los 14 años, lejos de provocar reflexión, lo sumergió aún más en la indiscreción. Esa misma noche, mientras ella yacía moribunda, George estaba de juria con sus amigos. Este detalle es crucial, revelando su profunda desconexión emocional y moral. No era un corazón endurecido por el dolor, sino por la indiferencia, una búsqueda implacable de placer. Esta tragedia, que para muchos sería un antes y después, fue para el joven George apenas un pretexto más para la irresponsabilidad que ya lo consumía. Sus malos hábitos no solo persistieron, sino que se magnificaron. Sus estudios en la prestigiosa Universidad de Halle, donde se preparaba para ser clérigo, una profesión que veía como un mero sustento, no vocación espiritual, fueron interrumpidos por excesos. Las noches de estudio se volvían noches de apuestas, bebidas y compañía dudosa. Acumuló deudas considerables, recurriendo a desicios y falsedades para obtener préstamos que nunca pensó devolver. La irresponsabilidad financiera se sumaba a su extensa lista de defectos, llevándolo a situaciones cada vez más comprometedoras y deshonestas, un verdadero abismo moral. Fue encarcelado brevemente por fraude y vivir extravagantemente a expensas de otros, un incidente que, sin embargo, no lo modificó. Ni la cárcel, la vergüenza, ni las súplicas de su padre alteraron su conducta. George Mueller, en su juventud, era la encarnación de la vida disipada, un alma perdida en vicios y autoindulgencia sin importar propósito superior o vida virtuosa. Era un estudiante, sí, pero su verdadera maestría residía en la manipulación y el hedonismo desenfrenado, sin límites ni escrúpulos. ¿Cómo podría un joven tan arraigado en la mundanidad y en el pecado, tan ciego a la verdad espiritual, llegar a ser el hombre que alimentó a miles, construyó orfanatos solo con fe y oración, e impactó a generaciones? Este es el gran misterio que desvelaremos, la asombrosa transformación de un rebelde que no solo ignoraba a Dios, sino que vivía en total oposición a sus principios. Su inicio fue inesperado, un lienzo manchado por imprudencia e incredulidad. Pero, como veremos, el artista divino tenía otros planes para esta obra en progreso, planes que ni George Mueller podía concebir en su mayor rebeldía. Esto, amigos, es el verdadero milagro. Quédense con nosotros para descubrir cómo este camino que parecía condenado, comenzó a torcerse hacia la luz. Si encuentran fascinante esta historia de transformación, les invitamos a darle me gusta a este video y a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna parte de este inspirador viaje. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas narrativas. Y así, mientras la brújula de su existencia comenzaba a recalibrarse, nos adentramos en el momento más determinante de su vida, una noche que no solo cambiaría a George Mueller, sino que encendería una llama que iluminaría el mundo entero. Aquel joven que hasta entonces había vivido bajo el yugo de sus propios deseos, persiguiendo placeres efímeros y una libertad ilusoria, se encontraba al borde de un abismo, no de desesperación, sino de una revelación profunda. Aunque su mente inquieta ya había sido expuesta a ciertas verdades espirituales, su corazón permanecía anclado a las viejas costumbres, a la autosuficiencia, a la soberbia intelectual, que tantas veces disfraza la verdadera ignorancia. Fue en el silencio de una noche, en la soledad de una habitación modesta donde la verdad finalmente encontró un terreno fértil. No fue un destello imprevisto inexplicable, sino la culminación de un proceso gradual, una semilla sembrada que en el momento preciso germinó con una fuerza imparable. Mueller, acostumbrado a los debates filosóficos y a la lógica fría, se encontró cara a cara con una realidad que trascendía todo entendimiento racional, la existencia de un Dios personal, vivo, que no solo observa, sino que interviene en la vida de los hombres. En esa noche fatídica, el velo que cubría sus ojos comenzó a descorrerse. Las verdades bíblicas que antes parecían meras fábulas o doctrinas para los débiles, adquirieron una nueva dimensión, una resonancia palpable. Comprendió, con una claridad abrumadora, que su vida de desenfreno y egoísmo no era simplemente una elección personal, sino una afrenta contra un creador amoroso que anhelaba una relación genuina con él. La convicción de pecado, no como una lista de errores, sino como una profunda separación de la fuente de la vida, lo invadió por completo.
Pero no fue una condena lo que lo consumió, sino la promesa de redención. En un instante de vulnerabilidad y humildad sin precedentes, George Mueller se entregó. Abandonó la resistencia intelectual, la obstinada búsqueda de justificación propia, y se postró ante lo que percibió como la majestuosidad y la misericordia divinas. Fue un acto de rendición total donde su orgullo se desmoronó y dejó espacio para una fe simple, una fe radical, que no se basaba en el intelecto, sino en la confianza absoluta, en la confianza con la divinidad. George Mueller, en esa noche fue salvado por el Señor y me dio perdón de mis pecados y la vida eterna. Esa noche la oración que brotó de sus labios no fue una formalidad religiosa, sino un grito desesperado y sincero del alma. Pidió perdón, no de manera superficial, sino con el peso de toda una vida de errores sobre sus hombros. Y al hacerlo, experimentó algo que hasta entonces le había sido totalmente ajeno, una paz que trascendía todo entendimiento, una alegría que no dependía de las circunstancias. Su propósito era doble: cuidar de los niños más vulnerables y, al hacerlo, demostrar al mundo que Dios es real, que escucha y que responde a aquellos que le buscan con un corazón sincero. Esta visión no solo era compasiva, sino también profundamente teológica, diseñada para inspirar fe y desafiar la incredulidad. Significaba abandonar cualquier forma de seguridad material, cualquier red de apoyo convencional, y lanzarse al abismo de lo desconocido, sostenido únicamente por la promesa de un Dios que provee. La tarea era sobrecogedora, las probabilidades en contra, pero para George Mueller, esta era la única manera de honrar la visión que había recibido, la única forma de manifestar la fe que ahora definía cada fibra de su ser. Aquí es donde la fe se encontró con la acción más tangible. Con esa convicción inquebrantable, George Mueller no se limitó a contemplar su visión, se lanzó con determinación a materializarla. El primer paso crucial fue encontrar un lugar físico donde esta promesa divina pudiera arraigar y florecer. Bristol, una ciudad vibrante con su cuota de desdicha y abandono infantil, necesitaba desesperadamente esta iniciativa. La búsqueda no era de una mansión, sino de un espacio humilde que pudiera transformarse en un verdadero hogar para los desamparados. Las semanas de búsqueda fueron un testimonio de paciencia y dependencia absoluta en la providencia. Cada obstáculo reafirmaba la convicción de Mueller. Si Dios lo quería, el lugar aparecería en el momento perfecto, sin necesidad de recurrir a la intervención humana. Su única petición fue al cielo, y su fe fue recompensada. Fue en Wilson Street, en una modesta casa, donde la semilla de Bethesda finalmente comenzó a germinar. No era un edificio grandioso ni diseñado para orfanato, sino una vivienda ordinaria con sus limitaciones. Sin embargo, para Mueller y su ferviente equipo, este espacio representaba el lienzo sobre el cual la providencia divina pintaría sus primeras obras de compasión y cuidado. La tarea de adecuarla fue enorme, desde el alquiler y la preparación de habitaciones hasta la compra de enseres básicos, camas individuales, ropa de cama, utensilios de cocina. Todo se gestionó sin un solo céntimo de fondos seguros preexistentes, sin una sola apelación pública. Cada necesidad se presentaba diligentemente en oración al proveedor de todo, confiando en que él inspiraría a corazones generosos. Y así fue. Pieza por pieza, mueble por mueble, cada elemento llegó a través de caminos inesperados, un milagro diario. La inauguración oficial de la Casa Bethesda, el 11 de abril de 1836, no fue un evento pomposo, sino un mito silencioso, una manifestación tangible de fe en acción. Las puertas se abrieron para los primeros niños, en su mayoría niñas jóvenes, quienes llegaban con historias de orfandad, abandono y desesperación grabadas en sus pequeños rostros. Imaginen el ambiente de ese día, una mezcla palpable de esperanza y cautela en sus ojos, y la silenciosa pero inmensa gratitud de Mueller y su equipo. Cada rincón de esa casa, cada cama que se preparaba con esmero, cada comida sencilla que se servía, era una afirmación conmovedora de que Dios respondía a la oración, proveyendo incluso lo más básico para cada uno de sus pequeños protegidos. El nombre elegido para este naciente refugio, Bethesda, no fue aleatorio. Provenía de la piscina bíblica, asociada con la curación y el cuidado divino para los afligidos. Era una declaración de intenciones. Este hogar no se construiría sobre cimientos humanos, sino sobre la fe inquebrantable en un Dios que ve y actúa, y la gloria sería siempre para Él. Sin embargo,
Los primeros días y semanas no estuvieron exentos de pruebas. La escasez era un acompañante constante, la duda una sombra acechante. Preguntas como el alimento o las facturas habrían quebrado el espíritu de cualquier otra persona, pero para Mueller eran oportunidades para testificar la fidelidad de Dios. La casa se llenó rápidamente, demostrando la abrumadora necesidad de este servicio en Bristol. La visión de Mueller no era una fantasía, sino una respuesta vital a una realidad brutal. Con cada nuevo residente, la fe de Mueller se ponía a prueba y, milagrosamente, se fortalecía aún más. No era una institución fría, distante y burocrática, sino un hogar, imbuido del calor humano y el amor cristiano. Mueller y su esposa Mary actuaban como padres espirituales, dedicados a nutrir no solo los cuerpos famélicos, sino también las almas heridas de estos niños desfavorecidos. La educación, la disciplina amorosa y el alimento espiritual se integraban en la vida diaria de Bethesda, construyendo un testimonio vivo de que Dios cuida de sus hijos. La casa en Wilson Street fue el crisol donde la fe de Mueller fue refinada y donde incontables vidas fueron transformadas, marcando el inicio de un legado que asombraría al mundo. Desde aquel crisol en Wilson Street, donde la fe de Mueller fue refinada y donde incontables vidas encontraron un nuevo comienzo, germinó un principio tan audaz y tan radical que definiría la totalidad de su ministerio, un secreto que, por su simplicidad y por su contundencia, continúa asombrando al mundo. Es el pilar fundamental que sostuvo la edificación de orfanatos masivos y proveyó para decenas de miles de niños la convicción inquebrantable de George Mueller de que todas las necesidades debían ser suplidas solo a través de la oración y nunca mediante la petición a seres humanos. Este no era mero idealismo piadoso, era la piedra angular de su teología, una demostración viviente de la fidelidad de Dios. Mueller se negaba rotundamente a solicitar fondos de persona alguna, a emitir llamados públicos por dinero, a publicar informes financieros detallados que pudieran ser interpretados como una súplica indirecta, o incluso a susurrar sus necesidades a amigos cercanos que pudieran sentirse impulsados a donar. Para él, pedir a los hombres, por muy bien intencionados que fueran, era deshonrar a Dios, implicando que él no era suficiente o que su brazo era demasiado corto para proveer. Significaba ceder al poder de la persuasión humana en lugar de confiar en la soberanía divina. La lógica detrás de esta decisión era cristalina para Mueller. Si Dios era el dueño de todo el oro y la plata, si su corazón estaba inclinado a escuchar las oraciones de sus hijos, y si Él había prometido suplir todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria, entonces, ¿por qué rebajar la majestad divina recurriendo a los recursos limitados y a menudo dudosos del hombre? Para Mueller, cada petición a un ser humano era en esencia una falta de fe en el Todopoderoso. Su meta principal no era simplemente alimentar a niños huérfanos, sino glorificar a Dios, y la única manera de hacerlo plenamente era permitir que el mundo viera la provisión directa de la mano divina, sin ninguna interferencia o manipulación humana. Quería que no hubiera lugar para que nadie dijera, fue por la habilidad de Mueller para recaudar fondos o fue la elocuencia de su oratoria. Todo el mérito, toda la gloria, debía pertenecer únicamente a Dios. Así, su método era revolucionario. Cuando surgía una necesidad, ya fuera para el pan de la mañana siguiente, para ropa de invierno, para la expansión de un edificio o para la financiación de un viaje misionero, Mueller no convocaba reuniones de recaudación, no escribía cartas de apelación, ni siquiera mencionaba el problema a sus colegas de manera que pudiera incitarlos a buscar donantes. En cambio, se retiraba a su estudio, se arrodillaba y presentaba la situación detalladamente a Dios en oración. Creía firmemente que Dios, en su tiempo y a su manera, movería los corazones de las personas adecuadas para suplir la necesidad, ofreciendo que toda gloria perteneciera únicamente a Dios. Así su método era revolucionario. Cuando surgía una necesidad, ya fuera para el pan de la mañana siguiente, para ropa de invierno, para la expansión de un edificio o para la financiación de un viaje misionero, Mueller no convocaba reuniones de recaudación, no escribía cartas de apelación, ni siquiera mencionaba el problema a sus colegas de manera que pudiera incitarlos a buscar donantes. En cambio, se retiraba a su estudio, se arrodillaba y presentaba la situación detalladamente a Dios en oración. Creía firmemente que Dios, en su tiempo y a su manera, movería los corazones de las personas adecuadas para suplir la necesidad, a menudo de las formas más inesperadas y milagrosas.
Este principio, el secreto radical de Müller, no era para los débiles del corazón. Requería una fe férrea, una paciencia inquebrantable y una disposición a enfrentar la posibilidad real de escasez o fracaso si Dios decidía no responder de inmediato. Pero George Müller estaba convencido de que este camino era el único que honraba verdaderamente a Dios y que a la larga resultaría en el testimonio más poderoso de su existencia y fidelidad. Este compromiso absoluto se convertiría en el sello distintivo de su ministerio, un faro de esperanza para todos los que dudarían del poder de la oración y de la provisión divina. La vida de George Müller se transformó en un experimento a gran escala, un desafío audaz lanzado al escepticismo de la época, para demostrar que Dios sigue siendo un Dios que contesta oraciones, un Dios que provee y un Dios que se deleita en ser el único objeto de nuestra confianza. Este principio fue el que sentaría las bases para los innumerables milagros que el mundo estaba a punto de presenciar. George Müller no solo predicaba la confianza plena en Dios, la vivía con una intensidad y una dedicación sin igual. Convencido de que la fe no era un mero sentimiento, sino una fuerza activa, capaz de mover lo imposible, Müller se propuso documentar cada paso de su extraordinaria travesía, y así nacieron los legendarios cuadernos de oración. No eran simples diarios personales llenos de reflexiones esporádicas, sino meticulosos registros que se convertirían en un archivo vivo de la intervención divina, un testimonio irrefutable de la fidelidad de un Dios que honra la fe inquebrantable. Cada uno de estos cuadernos, cuidadosamente fechado y numerado, se convirtió en una pieza fundamental del vasto archivo de lo imposible. En sus páginas, George Müller no dejaba nada al azar. Con una disciplina casi científica, anotaba cada necesidad que surgía en sus orfanatos, desde la urgente provisión de alimentos para sí. Era evidente que la capacidad existente, por admirable que fuera, ya no era suficiente. El número de huérfanos en Bristol seguía siendo alarmantemente alto, y Müller no podía ignorar la voz de su conciencia ni la dirección que sentía del cielo. No era una ambición personal, ni el deseo de construir un imperio. Era, una vez más, la respuesta de su corazón a la voluntad divina, la necesidad de expandirse, de construir nuevas y más grandes instalaciones que pudieran albergar a cientos, quizás miles de niños más. Así comenzó uno de los capítulos más audaces de su ministerio, la financiación de nuevas construcciones. No se trataba de pequeñas remodelaciones o ampliaciones menores, sino de proyectos gigantescos, verdaderas ciudades de refugio que requerirían sumas de dinero colosales, materiales en abundancia y una fuerza laboral considerable. Para la mayoría, la idea de emprender tales obras sin un solo céntimo en el banco, sin comités de recaudación de fondos, ni préstamos bancarios ni patronos adinerados a los que recurrir, sería tildada de locura. Pero para Müller era simplemente el siguiente paso lógico en su caminar de fe. Su método seguía siendo inalterable, la oración. Solamente a Dios, el proveedor de todo, presentaría sus peticiones. No había cartas a posibles donantes, no había campañas publicitarias, ni siquiera insinuaciones en sus sermones. Solo una comunicación directa y privada con aquel que tiene en sus manos los recursos ilimitados del universo. Las necesidades eran monumentales. Terrenos para adquirir, arquitectos y constructores que pagar, miles de ladrillos, toneladas de madera, incontables horas de trabajo. Cada estimación de costes se elevaba a cifras que marearían a cualquier administrador financiero moderno. Y sin embargo, los recursos llegaron. Una y otra vez, de maneras tan diversas como inesperadas, el dinero fluía. A veces un cheque inesperado llegaba en el buzón, otras veces una persona desconocida se presentaba con una donación sustancial. En ocasiones, la provisión llegaba justo en el momento crítico, cuando los fondos estaban a punto de agotarse y los constructores esperaban su pago. Se cuenta de cómo, en una instancia, una suma considerable fue donada por alguien que había sentido una inexplicable urgencia de dar, sin conocer en absoluto el proyecto específico para el que Müller estaba orando en ese preciso instante. Estos no fueron eventos aislados, sino un patrón constante que se repitió a lo largo de los años, permitiendo la edificación de varios edificios monumentales en Ashley Down, transformando lo que era una modesta visión inicial en un vasto complejo capaz de cuidar de más de 2000 huérfanos a la vez. Cada nuevo muro levantado,
cada tejado colocado, cada ventana instalada, era un testimonio silencioso y rotundo de la fidelidad inquebrantable de Dios. Eran edificaciones que no se construyeron sobre cimientos de riqueza terrenal, sino sobre la roca firme de una fe inquebrantable y la certeza de la respuesta divina. La magnitud de estos proyectos y la manera en que fueron financiados, sin un solo llamado público a la donación, sin presionar a nadie, simplemente a través de la oración y la confianza absoluta, desafía toda lógica humana y continúa asombrando a generaciones. Fue una demostración palpable de que las vistas más altas de Dios siempre superan nuestra capacidad de imaginar y que su provisión está disponible para aquellos que se atreven a creer en grande. No solo para las pequeñas necesidades diarias, sino también para los sueños y proyectos más ambiciosos que nacen de un corazón rendido a su voluntad. Estas nuevas construcciones no eran solo ladrillos y mortero, eran templos de la fe, monumentos vivientes al Dios que escucha y responde, invitándonos a cada uno de nosotros a considerar qué vistas más altas podríamos alcanzar si solo dejáramos de lado nuestra ansiedad y confiáramos plenamente en su ilimitada y atemporal provisión. Pero la historia de Mueller, como cualquier narrativa de fe profunda y vida entregada, no es un mero desfile de victorias ininterrumpidas sin milagros espectaculares. No. Sería una tergiversación del camino espiritual más auténtico ignorar las profundas sombras que inevitablemente acompañan a la luz más brillante. Porque es precisamente en esas noches oscuras del alma, en esos valles de adversidad y prueba, donde la fe de un hombre es realmente forjada, purificada y demostrada como inquebrantable o se desmorona bajo la presión. Mueller, el arquitecto de la fe, el hombre de las 50,000 oraciones contestadas, no fue inmune a estas pruebas. De hecho, fue precisamente su constante enfrentamiento con la adversidad lo que cinceló su carácter y refinó su dependencia en Dios a niveles que pocos han alcanzado. Imagina por un momento la inmensa responsabilidad, el peso abrumador que descansaba sobre los hombros de Georg Mueller. No eran solo los miles de niños bajo su cuidado, eran las almas, las vidas, los futuros que dependían de su fe, de su constancia en la oración, de su absoluta convicción en la provisión divina. ¿Creen que los milagros de la mañana garantizaban la paz de la tarde? Absolutamente no. Cada día era una nueva prueba, una nueva oportunidad para que su fe fuera puesta bajo el fuego más intenso. Eran las noches oscuras del alma, no solo en el sentido místico o espiritual, sino en la cruda y brutal realidad de la escasez, la enfermedad, la incomprensión y sí, hasta la duda. Hubo incontables mañanas en que Mueller no tenía ni un centavo para alimentar a los niños, ni un solo centavo. Los almacenes vacíos no eran una rareza, sino una amenaza constante que acechaba cada amanecer. ¿Puede sentir la punzada de ansiedad, el pánico latente que otros hubieran permitido que se apoderara de ellos? Para muchos, esto habría sido el fin de todo, la prueba irrefutable de que sus métodos eran imprudentes, su fe ingenua. Pero Mueller se aferraba. En lugar de ceder al desespero, se arrodillaba. En lugar de buscar préstamos o comprometer sus principios de no pedir a los hombres, buscaba al dador de toda buena dádiva. Las críticas no cesaban. ¿Era irresponsable confiar ciegamente de esa manera? ¿No era acaso tentar a Dios llevar a tantos niños al borde de la inanición? A medida que su obra crecía, también lo hacía el escrutinio público, la incomprensión y sí, la malicia. Las voces disidentes se levantaban, cuestionando sus motivos, sus métodos, su integridad. Hubo quienes le acusaron de explotar la buena voluntad de la gente, de crear una dependencia insostenible, de ser un fanático. ¿Cómo un hombre puede soportar tal calumnia cuando su corazón está puramente enfocado en el servicio? Es fácil alabar al pionero una vez que ha triunfado, pero durante el fragor de la batalla, las flechas del ataque y el ridículo son implacables. La fe bajo el fuego no se refiere únicamente a las pruebas de Dios, sino también a la hostilidad del mundo hacia una fe tan radical y sin complejos. Mueller sintió el aguijón de estas palabras y se negó a desviarse de su convicción de que era Dios quien lo había llamado y quien lo sustentaría. Y no olvidemos las pruebas más íntimas. La enfermedad se cernía sobre los orfanatos, y Mueller no estuvo exento de dolencias físicas. Los largos años de servicio ininterrumpido, las noches en vela, la tensión constante de su mente y espíritu cobraron su precio. ¿Podía un hombre ser incansable?
Su cuerpo, como el de cualquier mortal, clamaba por descanso, pero el clamor de los niños y la voz de su conciencia lo impulsaban hacia adelante. La pérdida de seres queridos, el dolor que acompaña la partida, ¿cómo afectaría esto a una alma tan sensible? Cada una de estas circunstancias no era simplemente un obstáculo, sino un asalto directo a la fortaleza de su convicción. Cada golpe, cada privación, cada crítica, se sentía como un terremoto en los cimientos de su confianza, probando si su roca era verdaderamente inamovible o si solo era arena. Incluso para George Mueller, el gigante de la fe, hubo momentos, no cabe duda, en que la duda susurró al oído, donde la oscuridad amenazó con sofocar la luz. ¿Estoy realmente haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy siendo audaz o imprudente? ¿Y si esta vez Dios no responde? Pero fue precisamente en esos abismos donde su fe brilló con mayor intensidad. Él no evadió la duda, la confrontó con la verdad de la palabra de Dios. No se rindió a la ansiedad, la sometió a la oración ferviente y persistente. En lugar de permitir que las circunstancias dictaran su fe, él permitió que su fe dictara su respuesta a las circunstancias. Para Mueller, estas noches oscuras del alma no eran señales de abandono divino, sino crisoles divinos diseñados para quemar la escoria de la autosuficiencia y revelar el oro puro de una confianza total en un Dios que nunca falla. Así, entre los muros de sus florecientes orfanatos, Mueller no solo construía refugios para los desamparados, sino que a través de sus propias pruebas y tentaciones construía un testimonio aún más formidable, el de una fe que, cuando se pone bajo el fuego más intenso, no se consume, sino que se purifica y emerge aún más fuerte. Un faro inquebrantable de esperanza para todas las generaciones. La fe inquebrantable de Mueller, ese faro que brilló intensamente a través de las más fieras tempestades, no fue un don casual o un capricho del destino. Fue, por el contrario, el resultado directo de una disciplina espiritual rigurosa, un estilo de vida que conscientemente se forjó en la profunda convicción de la cercanía y fidelidad inquebrantable de Dios. Mueller no esperó pasivamente a que la fe lo encontrara. Él la cultivó con una dedicación meticulosa, día tras día, haciendo de su relación personal con lo divino el pilar inamovible de toda su existencia y su vasto ministerio. Para él, esta no era una opción, sino el fundamento mismo de su ser y de su vasto ministerio. Para Mueller, la oración trascendía cualquier formalidad religiosa o el último recurso en momentos de desesperación extrema. Era el aliento vital de su alma, la conversación incesante y profunda que sostenía con su Padre Celestial. Cada mañana, mucho antes. De esta manera, el impacto de Bristol trascendió sus propios límites geográficos, influyendo en la forma en que las misiones se sostenían, en cómo las iglesias abordaban la beneficencia y en cómo los individuos oraban y confiaban en la providencia divina. La vida de Mueller se convirtió en una guía, un manual viviente para aquellos que buscaban depender enteramente de Dios, incluso frente a las adversidades más abrumadoras. Su ejemplo desmanteló la idea de que los milagros eran reliquias del pasado, demostrando que la misma mano de Dios seguía activa y respondiendo a la fe sincera en el presente. En Estados Unidos, su historia encendió un avivamiento de confianza en Dios entre muchos líderes protestantes. En el continente africano, inspiró a misioneros que enfrentaban escasez y desafíos monumentales a persistir en la oración. En Asia, su testimonio motivó la creación de orfanatos y escuelas que operaban bajo principios similares de fe y dependencia exclusiva en Dios. Su nombre se pronunciaba con reverencia y su vida se citaba como prueba irrefutable del poder de la oración. Mueller no solo proveyó para huérfanos en Bristol, él, a través de su testimonio, dio sustento espiritual a innumerables almas en todo el globo, mostrándoles un camino de dependencia radical y de la más profunda seguridad en un Dios que verdaderamente escucha y responde. Él se convirtió en un evangelista silencioso, cuya predicación era su propia vida, un sermón ininterrumpido sobre la fidelidad divina. Era la fe que no solo movía montañas, sino que también cruzaba océanos y unía continentes bajo la misma promesa divina. Era una fe que no solo movía montañas, sino que también cruzaba océanos y unía continentes bajo la misma promesa divina. El eco de sus oraciones y la magnitud de las respuestas recibidas resonaron mucho más allá de las paredes de sus orfanatos en Bristol. George Mueller
con cada acto de fe, con cada necesidad suplida milagrosamente, estaba construyendo sin saberlo un faro de esperanza que guiaría a innumerables almas a través de las turbulentas aguas de la duda en siglos venideros. Su vida no fue solo una serie de eventos extraordinarios, sino una demostración viviente de principios eternos que desafían la lógica mundana y exaltan el poder ilimitado de la fe incondicional en Dios. El legado de Mueller no reside únicamente en los miles de niños que alimentó, vistió y educó, ni en los edificios que construyó sin pedir nunca un centavo a nadie más que a su Padre Celestial. Su verdadera herencia es el testamento perdurable de que Dios es fiel, que escucha y responde, y que la dependencia absoluta en Él no solo es posible, sino que es el camino hacia una vida de propósito y milagro. A través de sus meticulosos diarios y de los relatos de quienes lo conocieron, Mueller legó a la humanidad un manual práctico sobre la vida de oración y la confianza en Dios, un recurso invaluable para cualquiera que anhele ver el poder de lo divino manifestarse en lo ordinario. Su historia se convirtió en un mensaje universal que trascendió barreras culturales, denominacionales y geográficas. Fue compartida de boca en boca, en libros y sermones, inspirando a generaciones de misioneros a aventurarse en tierras lejanas, a pastores a predicar con renovada pasión, y a creyentes comunes a enfrentar sus propias adversidades con una fe inquebrantable. La pregunta que se hacía no era, ¿cómo lo hizo George Mueller?, sino, ¿qué me está pidiendo Dios a mí, sabiendo que Él es el mismo Dios de George Mueller? Esta es la esencia de un legado duradero. No solo la admiración por el pasado, sino la aplicación práctica de sus lecciones en el presente. Mueller demostró que la fe no es un concepto abstracto o una emoción efímera, sino una fuerza viva, una acción deliberada de confianza que se ejercita en la cotidianidad. Él nos enseñó que cada desafío, cada necesidad, es una oportunidad para presenciar la intervención divina. Su vida fue un eco constante del Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Y actuó, una y otra vez, de maneras que asombraron al mundo y glorificaron a Dios. Este es el mensaje atemporal que sigue resonando con fuerza inquebrantable en un mundo hambriento de autenticidad y poder espiritual. En una era donde la autosuficiencia y la independencia son celebradas, la vida de George Mueller nos invita a una contracultura de dependencia radical. Nos desafía a reevaluar nuestras propias estrategias, a preguntarnos si estamos confiando más en nuestros recursos, nuestras conexiones o nuestras habilidades que en el Dios que creó los cielos y la tierra. Su vida nos implora a buscar el reino de Dios y su justicia primero, con la promesa de que todas las demás cosas nos serán añadidas. Esta es una lección fundamental para cada generación, especialmente en un mundo que a menudo se siente abrumado por la incertidumbre y la inestabilidad. Su fe, audaz y sin reservas, es el modelo para una confianza que no se dobla ante la adversidad. George Mueller no solo proveyó para los huérfanos de su tiempo, sino que sembró semillas de fe que continúan germinando en los corazones de aquellos que escuchan su historia hoy. Él nos mostró que el amor de Dios no tiene límites y que su poder no conoce barreras. Su legado es una invitación abierta a experimentar la misma verdad, a vivir una vida donde lo imposible se convierte en posible a través de la oración y la obediencia. Es un recordatorio poderoso de que el Dios de Mueller es nuestro Dios también, listo y deseoso de responder a aquellos que confíen en Él con todo su corazón. Y en abierta a experimentar la misma verdad, a vivir una vida donde lo imposible se convierte en posible a través de la oración y la obediencia. Es un recordatorio poderoso de que el Dios de Mueller es nuestro Dios también, listo y deseoso de responder a aquellos que confíen en Él con todo su corazón. Ahora, después de recorrer la asombrosa trayectoria de George Mueller, su inquebrantable fe y las 50.000 oraciones respondidas que marcaron su legado, la pregunta que resuena en la mente de muchos es, ¿cuál era su secreto? ¿Existe una fórmula mágica, un atajo místico que le permitiera acceder a tal poder divino y provisiones ilimitadas? La respuesta, sorprendentemente, es tan profunda como sencilla, y a la vez radicalmente desafiante para nuestra mentalidad moderna, que a menudo busca la gratificación instantánea y soluciones rápidas. George Mueller, él mismo desmantelaría cualquier noción de un secreto oculto, en el sentido de un truco o una técnica esotérica. Su secreto no era un atajo, sino un camino. No era una fórmula que garantizara resultados automáticos sin esfuerzo, sino una profunda y deliberada adhesión a principios espirituales que forjaron una relación íntima y dependiente con el Creador. Lo que hoy desvelamos no es un conjuro, sino un manual de vida, una serie de pilares fundamentales que sostenían cada decisión, cada oración y cada milagro en su existencia. Estos no son principios nuevos ni exclusivos de Mueller, son verdades eternas de la fe cristiana vividas con una autenticidad y una consistencia que los transformaron en una fuerza imparable.
La verdadera fórmula de Müller se compone de 5 principios clave, interconectados y vitales, que si se aplican con sinceridad y persistencia, abren la puerta a una vida de profunda comunión con Dios y a la manifestación tangible de su poder. El primer principio, y quizás el más fundamental, era una dependencia absoluta y exclusiva de Dios. Para Müller, esto no era una mera declaración piadosa, sino la fibra misma de su ser, el cimiento sobre el cual se construyó todo lo demás. Significaba nunca, bajo ninguna circunstancia, apelar a hombres o mujeres para pedir dinero o recursos para sus orfanatos y otras empresas de fe. Su enfoque era radical. Solo a Dios, a través de la oración y la súplica, se le presentarían las necesidades. Esta dependencia no era una estrategia pasiva de esperar a que las cosas cayeran del cielo sin más. Lejos de ello, era una dependencia activa, una vigilancia constante, una fe expectante que se manifestaba en una vida de oración persistente y detallada. Cada pan, cada techo, cada prenda para los niños, cada sueldo de sus colaboradores, era pedido directamente a Dios. Esto iba completamente en contra de la sabiduría mundana. Cualquier otra institución beneficia de su tiempo dependía de recaudación de fondos, campañas de publicidad, donaciones de mecenas adinerados. Pero Müller rehusó categóricamente seguir ese camino, no por arrogancia o rebeldía, sino por una convicción inquebrantable de que hacerlo sería quitarle a Dios la gloria y privar a los creyentes de la oportunidad de ver su fidelidad en acción. Para él, pedir a los hombres era poner la confianza en el brazo de carne, mientras que pedir a Dios era confiar en el Todopoderoso. Esta es la antítesis de un atajo. Exige paciencia, humildad y una fe que se niega a flaquear ante la evidencia de las circunstancias. Significa caminar en la cuerda floja de la incertidumbre financiera, sabiendo que el siguiente paso solo se sostiene por la mano divina. Implica una renuncia total al control humano y una entrega absoluta a la voluntad soberana de Dios. Es un principio que desafía nuestra lógica, que confronta nuestra necesidad de seguridad y nuestra tendencia a buscar soluciones rápidas y visibles. Pero fue precisamente en esta radical dependencia donde Müller encontró no solo la provisión para sus necesidades, sino una confirmación constante de la existencia, el amor y la fidelidad de Dios. Él quería que el mundo supiera, a través de su testimonio, que Dios escucha y responde a oraciones, que es un Dios vivo y activo en los asuntos de los hombres. Y para que ese mensaje resonara con fuerza, la fuente de la ayuda debía ser innegablemente divina. Este primer principio, de dependencia exclusiva, se entrelazaba profundamente con el segundo, una profunda y constante comunión con la palabra de Dios. Müller entendía que para confiar en Dios de manera tan radical, uno debe conocer íntimamente su carácter, sus promesas y su voluntad. La Biblia no era para él un libro de estudio ocasional, sino el alimento diario de su alma, la brújula que guiaba cada uno de sus pasos. A través de la lectura devocional y metódica de las Escrituras, Müller cultivó una relación íntima y vibrante con su Creador. Cada pasaje y promesa se convertía en un cimiento firme para su fe inquebrantable. Él entendía que la voluntad de Dios, aunque a veces misteriosa, siempre era revelada en sus principios a través de su palabra. Su confianza no era ciega, sino informada, forjada en la verdad divina. Sabía que un Dios que había prometido proveer y demostrado fidelidad a través de los siglos no lo abandonaría a él ni a los miles de órfanos. Este conocimiento profundo, arraigado en las promesas divinas, fue la fuente de su valor para emprender proyectos monumentales sin un centavo, sin solicitar donativos, confiando únicamente en que el Señor movería los corazones. El secreto de George Müller no fue un método místico, sino una vida completamente rendida, anclada en una fe sencilla pero profunda. Fue la convicción de que Dios es real, escucha las oraciones y es absolutamente fiel a sus promesas. Era la práctica diaria de la oración fervorosa y la dependencia exclusiva, la decisión de no depender de ningún hombre, sino de esperar pacientemente en el Señor. Él fue un testimonio viviente de que la fe es una fuerza dinámica que transforma lo imposible en posible, un puente entre la necesidad humana y la provisión divina. Su vida nos demuestra que un Dios que proveyó para 50,000 huérfanos sigue siendo el mismo Dios hoy, capaz de obrar maravillas en nuestras propias vidas, si tan solo nos atrevemos a confiar en Él. Y ahora, después de explorar la extraordinaria vida de George Müller, surge el desafío. ¿Qué harás tú con esta fe? ¿Te atreverás a vivir como George Müller hoy? No se trata de construir un orfanato o de replicar su ministerio, sino de adoptar los principios fundamentales de su existencia. Lleva tus necesidades, anhelos, proyectos, preocupaciones, grandes o pequeños, directamente al trono de la gracia, con la misma audacia y certeza de que Dios te escucha y actuará. Depende exclusivamente de Él, donde la autosuficiencia o sabiduría mundana suelen dominar. Abre tu Biblia para que sus palabras moldeen tu pensamiento, inspiren tu oración y dirigen tus acciones. Es el momento de poner a prueba esa fe,
de dar ese primer paso confiando en que un Dios fiel responderá. Imagina el impacto que podría tener tu vida, tu familia, tu comunidad, si te decidieras a vivir con esta confianza radical, si te atreveras a presentar tus peticiones a Dios con la plena convicción de que Él es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. George Mueller no era un superhombre, era un hombre ordinario con una fe extraordinaria en un Dios extraordinario. Su legado no solo es un recordatorio de milagros pasados, sino una invitación vibrante a experimentar milagros hoy. Es un faro que ilumina el camino para todos aquellos que anhelan ver el poder de Dios manifestado en su propia existencia. La transformación personal y la capacidad de influir positivamente en tu entorno, todo comienza con esa decisión personal de confiar plenamente. Así que, al concluir este fascinante viaje, te invitamos. Que esta historia catalice una transformación profunda en tu fe. Anímate a no solo observar milagros, sino a experimentarlos. Es momento de acción, de llevar lo aprendido a la práctica. Si esta historia resonó contigo y encendió una chispa de fe, háznoslo saber. Deja un me gusta en este video para que sepamos que ha sido de bendición. Comparte esta serie con alguien que necesite escuchar este mensaje. Si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte futuras historias inspiradoras. Que la herencia de George Mueller impulse tu propio caminar con Dios hacia nuevas e ilimitadas alturas. Gracias por acompañarnos en esta increíble travesía. Hasta la próxima.